Que el Padre Eterno y su Hijo amado nos provean de la sabiduría, el entendimiento y la comprensión de la palabra que el día de hoy vamos a leer. Primera a los Reyes, capítulo 13. Y he aquí que vino a Bet-el un hombre de Dios de Judá, siguiendo la orden del Eterno, y Jeroboam estaba junto al altar para ofrecer sacrificio. Y clamó ante el altar por la palabra del Eterno, y dijo: oh altar, así dice el Eterno. He aquí que un hijo nacerá de la casa de David, de nombre Josías Yoshiyahú, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y huesos de hombres serán quemados sobre ti. Y dio una señal aquel mismo día, diciendo: esta es la señal que el Eterno ha anunciado. He aquí que el altar será destrozado y serán esparcidas las cenizas que están sobre él. Y sucedió, cuando el rey supo lo dicho por el hombre de Dios, por lo que clamó contra el altar en Bet-el, que Jeroboam extendió su mano desde el altar, diciendo: prendedle. Y la mano que extendió contra él se paralizó, de modo que no pudo hacerla volver así. También el altar se rompió y las cenizas se esparcieron de sobre el altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado respecto a la palabra de Dios. Y el rey respondió y le dijo al hombre de Dios: ruega ahora por el favor del Eterno tu Dios y ora por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el hombre de Dios rogó al Eterno, y la mano del rey le fue restaurada, la cual logró moverse como antes. Y el rey le dijo al hombre de Dios: ven conmigo a mi casa y refréscate, te daré una recompensa. Y le respondió el hombre de Dios al rey: aun si me des la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comeré pan, ni beberé agua en este lugar, porque ello me fue encargado por la palabra del Eterno que me dijo: no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino por el que viniste. Se fue pues por otro camino, no por el camino por el que había venido a Bet-el. Y vivía un viejo profeta en Bet-el. Uno de sus hijos vino y le refirió todo lo que el hombre de Dios había obrado ese día en Bet-el. También le contó las palabras que había dicho al rey y las dijeron al padre de ellos. Y les preguntó el padre de ellos: ¿qué camino tomó? Sus hijos habían visto por dónde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Y les dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Le ensillaron pues el asno y cabalgó en él. Fue tras el hombre de Dios y le halló sentado debajo de una encina. Le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? A lo que él contestó: soy yo. Entonces le dijo: ven conmigo a mi casa y come pan. Y contestó: no puedo regresar contigo, ni ir contigo, no comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Por cuanto me fue dicho por la palabra del Eterno: no comerás pan, ni beberás agua allí, ni te volverás por el camino en que viniste. Entonces el otro le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por la palabra del Eterno, diciendo: tráele de vuelta contigo a tu casa para que pueda comer pan y beber agua, mintiéndole. Engañado, el hombre de Dios regresó con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció, cuando estaban sentados a la mesa, que la palabra del Eterno vino al profeta que le había traído de vuelta. Y le gritó al hombre de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dice el Eterno: por cuanto te has rebelado contra la palabra del Eterno y no has guardado el mandamiento que te impuso el Eterno tu Dios, porque regresaste por tu camino, comiste pan y bebiste agua en el lugar acerca del cual él te había ordenado. No comerás pan ni beberás agua. Tu osamenta no bajará al sepulcro de tus padres.
Y ocurrió, apenas hubo comido pan y bebido, que ensilló el asno para el profeta a quien había traído de regreso. Y cuando éste se fue, se encontró en el camino con un león, el cual lo mató. Su cadáver quedó en el camino con el asno a su lado. También el león quedó junto al cadáver. Y he aquí que los hombres que pasaron por allí vieron al cadáver tirado en el camino y al león parado junto al cadáver. Vinieron y lo refirieron en la ciudad donde moraba el viejo profeta. Y cuando el profeta que le había traído de vuelta del camino supo eso, dijo: es el hombre de Dios quien se rebeló contra la palabra del Eterno, por lo que el Eterno lo entregó al león, destrozándolo y matándolo conforme a la palabra del Eterno. Y habló a sus hijos diciendo: ensilladme el asno. Y se lo ensillaron. Fue y encontró el cadáver tirado en el camino, al asno y al león parados junto al cadáver. El león no había comido el cadáver ni había despedazado al asno. Y el profeta tomó el cadáver del hombre de Dios y lo puso sobre el asno, trayéndolo de vuelta a su ciudad para lamentar la muerte del otro y sepultarle. Y depositó el cadáver en su propia tumba mientras se lamentaba, diciendo: pobre hermano mío. Y ocurrió, después de que le hubieron sepultado, que él habló a sus hijos, diciéndoles: cuando yo haya muerto, sepultadme en el sepulcro donde yace el hombre de Dios, poned mis huesos al lado de sus huesos. Por cuanto lo que clamó por la palabra del Eterno contra el altar de Bet-el y contra todas las casas de los cultos que están en las ciudades de Samaria ha de suceder. Después de ese suceso, Jeroboam no volvió de su mal camino, sino que de nuevo designó de entre todo el pueblo sacerdotes para oficiar en los altares. A cualquiera que lo deseaba, él consagraba como uno de los sacerdotes de los altares. Eso era tan reprimible en cuanto a la casa de Jeroboam como para hacerla desaparecer o destruirla de la faz de la tierra. Bendiciones.